Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Nuestra solidaridad con el distinguido periodista y escritor Miguel Guerrero, que ayer publicó este mensaje. Con profundo pesar, informo a sus amigos y pacientes del fallecimiento anoche en Estados Unidos, donde residía desde 1965, de mi querido hermano, el doctor Luis A. Guerrero, Tilo, prestigioso médico especialista en medicina interna y endocrinólogo de la Universidad de Cornell, que falleció en el día de ayer, este hermano de Miguel Guerrero. Nuestra solidaridad con toda la familia. Buenos días, José. Adelante. Bien, bueno, gracias, Julio. Buenos días a todos. Gracias a nuestra audiencia. Feliz Navidad para todos. Miren, yo me he dedicado desde el 2010 para acá a estudiar el comportamiento de las sociedades, partiendo de algunas hipótesis que hemos construido para poder entender el mundo, la humanidad, por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué nos interesamos de las cosas que nos interesamos y por qué somos indiferentes a otros temas. Y yo he encontrado, al parecer, la explicación de cosas que ahora la gente quizá no logre entenderla, pero que yo sé que en el futuro van a ser utilizadas para poder comprender mejor la realidad. Y dentro de esas cosas que yo he estudiado a profundidad está el tema de la corrupción. La corrupción, ustedes se ponen a ver manifestaciones, por ejemplo, de temas como la obesidad, el respeto por el medio ambiente, o el reclamo de respeto al medio ambiente, la homosexualidad, la transparencia, la lucha por la transparencia. Y ustedes dirán, ¿en qué se parecen esos cuatro temas? Obesidad, transparencia, respeto al medio ambiente y el tema de la homosexualidad. Bueno, esos temas y muchos otros son temas que se ponen en el primer plano de la agenda cuando las sociedades tienen ciertas condiciones, cuando las sociedades han alcanzado cierto grado de bienestar, de fortaleza institucional, de estabilidad, cuando viven en paz. O sea, a mí ahora mismo me llamaría poderosamente la atención que sociedades como Venezuela, por ejemplo, o sociedades como Haití, por ejemplo, tengan una lucha sostenida por estos temas que yo estoy tratando aquí. El tema, por ejemplo, de la corrupción o de respeto por el medio ambiente. Es muy difícil que en Haití surja un movimiento de respeto por el medio ambiente, o en Venezuela ahora mismo. Porque ahora mismo los venezolanos y los haitianos que están en crisis están atendiendo problemas básicos fundamentales. Y ninguna persona que ande descalzo y sin comida se va a preocupar por una mata. No, usted se preocupa por un árbol cuando usted comió, cuando usted tiene zapatos, vestido, cuando tiene casa. Si no, se come el árbol o lo corta y hace un refugio para taparse. Eso es lo que pasa con temas como el de la corrupción, que cuando la sociedad tiene un empoderamiento como tiene esta, una sociedad que desde 1965 no entra en un conflicto. En el 84 hubo el tema de la poblada de Jorge Blanco, pero eso fue una coyuntura de par de días. Conflicto como tal, como lo que rememorábamos ayer de la batalla del Matún, eso no se produce aquí desde 1965. La tensión de la Guerra Fría en los 12 años de Balaguer, sí, pero eso no le permitió a la sociedad seguir su camino. La Guerra del 65 paró todo. Entonces, ya esta sociedad tiene una estabilidad institucional, tiene una madurez, tiene un bienestar económico, tiene una clase media empoderada que dejó de ser votante subsidiado para convertirse en votante contribuyente. Lo repito, esa sociedad vertical que Balaguer le tiraba una funda roja llena de comida o una bicicleta los días como estos, ya esa sociedad en República Dominicana es minoritaria.
Ahora la mayoría, aunque sean vulnerables, son gente que contribuyen directa o indirectamente con sus impuestos. Y esas son la gente que salen a reclamar. Y esas son la gente que legitiman y soportan cualquier intento de lucha contra la corrupción. Ahora, con relación al tema de la obesidad y de la homosexualidad, también tiene características vinculantes con esto. Cuando las sociedades están en paz, cuando no tienen amenaza, utilizan el sistema de compensación del cerebro para el placer. Y comen de más y utilizan el sexo para el placer, no para la procreación. Eso lo estoy diciendo yo, me lo inventé, no. Hay una comunidad en África, en el Congo, de bonobos, de chimpancés bonobos, que le dicen chimpancés hippie, porque ellos, una separación del río Congo, los liberó a ellos de la amenaza de los gorilas, a los bonobos. Y entonces los gorilas no pueden llegar a donde ellos están. Ellos quedaron aislados en una parte del río, creo que en la parte sur del río Congo. ¿Y qué pasó? Ellos tienen comida suficiente, tienen agua, tienen recursos y tienen 1 millón de años viviendo aislados ahí. ¿Y saben qué ellos han desarrollado? Ellos utilizan el sexo para resolver conflictos. Utilizan el sexo para el placer. Utilizan el sexo para mantener la comunidad unificada. Y son pansexuales, son homosexuales. Los bonobos, le dicen los monos hippies. ¿Por qué? Porque ellos no están amenazados. Si ellos estuvieran amenazados en su supervivencia, ellos solamente utilizaran el sexo para reproducirse más. Pero ellos no lo utilizan para reproducirse, no lo necesitan. Y eso es un indicador de que cuando tú estás en una condición de bienestar, tú automáticamente, ese sistema de compensación del cerebro que nos estimula a defecar, a orinar, a reproducirnos, entonces lo utilizamos para el placer. Y es una muestra de que el sexo es un sistema dinámico, que vive cambiando permanentemente, que no tiene una función fija, no tiene un algoritmo que mande a hacer esto específicamente, sino que evoluciona como todo lo vivo. Todo lo vivo evoluciona permanentemente. Entonces, si la persona, la institución, la comunidad, el país, la región entra en crisis, ya usted no se puede estar dándose lujo. Además, el capitalismo, cuando estamos en paz, convierte todo en una mercancía, incluyendo el sexo, la convierte en una mercancía. Ustedes verán lo que yo voy a poner ahora ahí. Igual que la droga, por eso las adicciones. Igual que la comida, por eso la obesidad. Es el mismo patrón de comportamiento. Entonces, ¿qué pasó en 1990? En 1990, con el consenso de Washington, nosotros empezamos a crecer. Lo digo todos los días aquí. El mundo cambió. Ya a Estados Unidos no le interesaba nuestro territorio, le interesaba nuestra economía. Porque pasamos de tener 7.000 millones de dólares de PIB a tener 80.000 millones de PIB. 90.000 millones de PIB. Y entonces, en vez de tener la Escuela de las Américas formando militares para que persigan comunistas, Estados Unidos empezó a hacer tratados de libre comercio. Y de ahí vino el TLC con México y Canadá, el DR, CAFTA con República Dominicana y Centroamérica, el USA Chile, el USA Perú. Tratado de libre comercio, ¿para qué? Para controlar nuestra economía. Y viene el tema de la droga para perseguir los políticos y los militares chatarra. Para controlar los gobiernos. Es una estrategia correcta desde el punto de vista de ellos, de sus intereses. Y ahí en ese esquema entra el tema de la corrupción. Los políticos dominicanos que no invierten en investigación, no hacen nada, no se dieron cuenta que en el 1990 no pudieron seguir financiándose igual como lo hacían antes. Acaba de morir Guaroa Liranzo. Murió. No, nadie lo revisó, nadie hizo nada, vivió como le dio su gana, en total impunidad. Y no se lo señalaba como un tigre que financiaba campaña. Inclusive hasta financió, o en parte ayudó, qué sé yo. Yo no estaba en esa coyuntura, en el primer triunfo del PLD en el 95-96. Pero murió, nadie lo investigó. Porque no era el interés, era una sociedad en crisis la nuestra, permanentemente. Y nadie le interesaba el tema de la corrupción. Balaguer decía, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. A él le importaba esa vaina. El único que le importaba eso era Juan Bosch, que le hizo 2 álbumes de corrupción al PRD. Juan Bosch tenía un pensamiento súper avanzado para esta sociedad. Entonces los políticos siguieron comportándose igual. Y todavía hoy, yo tenía una lucha, yo recuerdo en el Congreso con la ley de régimen electoral, para que nosotros resolviéramos el tema del financiamiento.
Yo decía, pero ve acá, ¿por qué yo tengo como candidato a diputado que pagar una cuña publicitaria como si yo tuviera una tienda de muebles? Yo voy a vender muebles al Congreso. Yo no voy a hacer leyes. Yo no debo pagar la publicidad, ¿sí? Porque la publicidad me la están cobrando a precio de mercado. Y yo no vengo a comprar ni a vender nada aquí. Yo vengo a legislar. A mí no me pueden cobrar una cuña publicitaria en $1,000, $1,500. Porque ¿cómo diablo yo voy a poder competir? Entonces, si tú no le coges los cuartos a los empresarios, se los coge tu competencia y te gana. Es un tema súper delicado, que no solamente lo tiene el PLD ahora, que está en crisis. No, que también lo tiene el PRM y que también lo tiene el Partido Reformista, pero son ellos mismos que hacen las leyes. Toda mi propuesta, que yo tenía los principios del financiamiento, que los tengo ahí, los principios del financiamiento electoral, para liberar a la clase política de este tipo de escándalo. Porque yo digo, dice José Laluz, que todos los escándalos de corrupción se incuban en el financiamiento electoral. Todos, busquen los mayores escándalos. Busquen lo de Baninter, busquen lo del banco de ¿cómo se llama el otro? El Bancrédito. Busquen lo de Bancrédito, busquen lo de Baninter, busquen lo de la Visoe, busquen lo de Inepre, de Riva. Con el que derivó en la muerte de Junior Ramírez. Todos los escándalos de corrupción empiezan en la parte electoral, en el financiamiento chatarra, en el financiamiento clandestino, en el financiamiento no declarado. Y definimos los principios y me lo tumbaron todo. Me aprobaron la Procuraduría Electoral porque era un clamor de la gente. Lo aprobaron, pero no se utiliza en nada. Es una letra muerta. Entonces, la clase política dominicana, y no me refiero al PLD, porque yo digo que esto vive oscilando, cambiando de un lado para otro. Entonces, vamos a estar en un círculo vicioso. Vamos a estar en un círculo vicioso. La clase política persiguiéndose permanentemente porque no resuelven un problema de fondo. Y es que una campaña electoral cuesta entre 2,000 y 3,000 millones de pesos. Y nadie te pregunta de dónde tú sacas los cuartos cuando tú ganas. Todo es sonrisa y aplauso y abrazo. Es después que viene la vaina. Cuando tú entres en crisis, cuando tu gobierno entre en crisis. Y Leonel y Danilo tienen una gran responsabilidad con no haber hecho la reforma correcta en materia electoral. ¿Por qué? Porque Leonel y Danilo y el PLD fueron que crearon todo el ordenamiento jurídico para que este Ministerio Público pueda operar. Ellos, impulsados por los gringos, que fueron que metieron todas esas leyes, que yo lo digo aquí cada rato. Señores, yo soy el diputado y yo tuve que votar en una legislación que yo me tapé la nariz. Y después esto en contra mía. Ustedes saben que yo tengo que durar 3 años después que salí del Congreso vigilado. Yo soy un perfil de riesgo. Hoy se viola la Constitución de la República, que presume que yo soy una persona de buena fe. Oigan lo que yo estoy diciendo. Todo lo que salimos del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, estamos en un régimen de vigilancia de 3 años. Yo y mis familiares. Oigan lo que yo estoy diciendo. Y nosotros tuvimos que votar por esa vaina. Pues Montalvo mandó una comisión allá. No, que eso es de la embajada que hay que aprobarlo. La ley de lavado. La ley de lavado. Yo no voté por eso, pero lo aprobaron. ¿Y tú sabes qué? Aunque yo no haya hecho nada, yo estoy vigilado 3 años. Todas mis transacciones están vigiladas 3 años. Coño, eso viola la Constitución de la República. ¿Quién lo aprobó eso? Lo aprobó el Congreso del PLD y lo aprobó Danilo. Lo promulgó. Le hicieron 2 leyes de lavado. Una cuando Hipólito. Creo que fue una cuando Hipólito y la primera ley de lavado cuando. Sí, y otra ahora en el 2010. 8701. Ustedes saben. Hubo una modificación, pero José, ahora. Pero usted sabe cuánto duró el debate. Perdón, ¿tú sabes cuánto duró en la Cámara el debate para aprobar la ley de lavado? 37 minutos. Para aprobar una ley que afecta a toda la sociedad dominicana. 37 minutos. Bueno, Y yo, coño, como legislador que terminé esa mierda, yo tengo que estar vigilado 3 años. Bueno, los legisladores no administran dinero. No, es que no es eso, es que nadie. Escúchame. No, vigilado no, sí, porque tú estás violando la Constitución. ¿Por qué tú violas la Constitución? No. Y el empresario, espérate. Y el empresario que te recibe, que te retiene $1,000 millones de pesos de ITV en un año.
Bueno, ¿Por qué no, espérate, ¿por qué no está vigilado? Discúlpame que Dime. Oye, esto, el empresario a la luz de la sociedad, quien tiene que vigilarlo es el Estado. No, escúchame a mí. Claro, está vigilado. Oye, este asunto, ¿Qué es lo que está vigilado de qué? Una empresa puede ser intervenida por el gobierno, por impuestos internos, puede mandar auditores, puede ser revisada. Todo eso, no en ese momento, no, siempre. No. Yo claro lo que digo es, ¿quién es el más perfil de riesgo? ¿Quién es más perfil de riesgo? El que administra el dinero público. Y el dinero que retiene el empresario no es público. El empresario lo que le está haciendo un pero yo, no, escúchame. Al Estado. Pero no es público. Ahora, si el empresario se roba el dinero, pero espérate. Dicen las autoridades fiscales que hay un 47% de evasión de la tasa de ITEVI. ¿Quién es que se lo roba? Bueno. Dime quién se lo roba. Yo no puedo. ¿Quién es que se lo roba? Hay que preguntarle. Entonces, eso también hay que vigilar. Ahora yo digo. Espérate, Perdóname, el que retiene ITEVI y no lo paga es factible hasta de caer preso. Porque ese dinero no es suyo. Pero no cae. Bueno, pues es factible. Pero oye lo que yo digo. Yo no quiero que escúchame, es que yo digo que no, es que tú no puedes presumir la mala fe del otro porque viola la Constitución. La ley de lavado presume la mala fe. Eso es verdad. Y eso no está bien. ¿Quiénes lo aprobamos? Nosotros mismos, el PLD. En contra de mi voluntad, yo sé. Y yo me encojono cuando a mí me dicen, no, porque qué sé yo qué, que usted es una persona de riesgo. ¿Qué riesgo del coño? En los mismos políticos aprobaron eso. Sí, hay una serie de contradicciones. Los mismos políticos aprobamos esa vaina. En la parte privada, que es un funcionario público, que es un administrador público también, porque un empresario es un administrador público. Sí. Él, con el dinero público, él puede incluso decidir, mira, yo voy a hacer una fundación y yo voy a manejar eso como yo entiendo. Pero yo voy a hacer una fundación, esa fundación es dinero público. Toda la fundación. Pero la ley que se lo permite, pero sí. Toda la fundación. Y hay eso debe estar pero toda la fundación es dinero público. Sí, es dinero que él tiene que pagar de impuestos, que él mismo va a decidir cómo él lo gasta en una fundación. Sí, es un dinero que no es de él, porque no es de los beneficios de él. No, estoy de acuerdo. No es de los beneficios de él, de lo que a él le toca. Por eso era lo que hablábamos. Es el dinero público. Bueno, eso era lo que decíamos. El dinero público es otra cosa. Eso decíamos incluso del colegio de abogados. El colegio de abogados puede, la Cámara de Cuentas, es más, puede no. La Cámara de Cuentas tiene que revisar qué hace con los cuartos, porque es un dinero. Bueno, pero ya en sentido general, la gente vota por los políticos. En sentido general, tiene que regular los procesos. En sentido general, lo que yo quiero significar es que hasta que no resolvamos el tema del financiamiento electoral, los principios del financiamiento electoral, vamos a tener este círculo vicioso. Ahora, lo que están cogiendo lucha son los PLDistas, o los de Danilo, porque lo que sea. Pero dentro de 6 años, ellos van a volver al poder. Eso es lo que está pasando. Y no va a volver Lula. No va a volver Lula. No compare a Lula con eso. ¿A quién? No con lo que pasa aquí. Pero, ¿tú sabes quién es José Dirceo? Oye. El presidente del Partido de los Trabajadores, el PT. Sí, pero, ¿por qué está preso? Por el mensalao, ¿o no es así? Sí, pero lo mismo. ¿Cuándo cayó preso? ¿Cuándo cayó preso? Pero chequéalo. ¿Cuándo cayó preso? El sistema judicial de Brasil es distinto al bueno, pero voy al otro punto. Breve, señores, breve. No hasta que no resuelve Lula. Aquí no vuelve otro partido. Aquí el PRM se queda. No, puede volver otro partido. ¿Y en Colombia? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y en Argentina? ¿Qué está pasando? ¿Y en Chile? ¿Qué acaba de pasar? Claro. Bueno, José Francisco. Yo creo que el PLD. José Francisco dijo que si ustedes cometían alguna pifia, se iban. Yo particular. Hay una estrategia de unidad de la oposición. Yo no estoy diciendo que el PRM va a prevalecer en el poder. Lo que estoy diciendo. Y yo no hablo del 24. Todo lo que pasó aquí. Yo no hablo del 24, pero yo sé que en el 20. ¿Cuándo es que la vaina? En el 28 o cuando sea, van a volver, aunque pasen 20 años, van a volver. El PRM duró desde el 2004, el PRD, el 2004. Sí, el PLD se tiró 3 periodos corridos y no volvió. Pero no volvió el PRM. Volvió. Ya renovado, transformado. Pero volvió a las mismas fuerzas sociales. Claro, volvieron. Esas fuerzas pueden llegar. Pero es lo mismo que yo estoy diciendo, lo que yo veo. ¿Y qué es lo que está pasando? Con el nombre PLD, pero hay gente, señores, pero hay gente que está asociando a Gabriel con el tema de Allende. No lo están asociando. Y están hablando de las Alamedas. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada. Ellos están relacionando
a Gabriel con Allende, y eso pasó en el 1973. Están relacionando las fuerzas sociales. Bueno, pero ese es el tema. ¿Qué es lo que hay que hacer, señores? Y yo no sé por qué la clase política, atención Peñaguaba, que se preocupa por estos temas, ¿por qué la clase política no tiene una asociación de partidos? Pero esa es la asociación de partidos. Sí, la FOPREDON. FOPREDON. No, yo estoy hablando del sistema. ¿El PRM pertenece a eso? Sí, ¿A dónde está? Hoy se van a reunir con él. Ellos solicitaron ingreso. Una asociación de partidos en la República Dominicana. ¿Cómo se llama? El FOPREDON, ahí están todos. No, ahí están los que estaban en el bloque progresista, y tú lo sabes. Ellos no tienen fines políticos ahí. Ellos, ya las alianzas políticas son otra cosa. El FOPREDON, él lo explicó, que es la defensa de la clase política. No es la defensa, es que tiene que ser el estudio del comportamiento político. Es que tiene que ser como Ángel. Es que tiene que ser como el CONEP. Es que tiene que ser como el CONEP, es que tienen que estudiar los procesos. Y si nosotros no resolvemos el financiamiento electoral, señores, no vamos a resolver el tema de la corrupción. Porque ahí es que empieza todo. Ahí es que empieza todo. Usted puede estar seguro que ese señalamiento de Sammy Sosa, que a mí particularmente me duele, coño, porque es un héroe, viejo. Usted puede estar seguro que ese vínculo de Sammy con el hermano de Danilo tiene que ver con el financiamiento. Tiene un origen en el financiamiento electoral, lo tiene. Busquen lo que lo van a encontrar y ahí esa es la raíz de todo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.